Hola, en este video vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son y el funcionamiento de los sistemas de identificación digital. En particular se va a estudiar un poco más a detalle los sistemas basados en el reconocimiento facial. Posteriormente voy a grabar un segundo video donde vamos a hacer una práctica y vamos a probar un servicio web que nos proporciona un mecanismo de reconocimiento facial a partir de un conjunto de fotografías. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el video de hoy? En particular vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver el concepto de biometría, vamos a ver también de manera general cómo es el proceso de identificación digital y cómo se determina la fiabilidad de un sistema de identificación digital. Estos dos puntos de aquí, tanto el proceso como la fiabilidad, aplican de manera general para cualquier sistema con independencia del método que utilice. Es decir, no importa si es reconocimiento por huella dactilar o por medio del reconocimiento facial o reconocimiento de iris ocular, estos dos elementos aplican de la misma manera. Vamos a ver también cuáles son las tecnologías que dan soporte a toda la investigación y desarrollo en torno a los sistemas de identificación digital y, como les decía, un poco más a detalle los sistemas de reconocimiento facial, cuál es su funcionamiento y algunos métodos que se suelen utilizar para engañar a los algoritmos, casos de uso e inconvenientes que tiene esta tecnología. En la actualidad es cada vez más frecuente, más común, incluso es lo habitual, que las tecnologías de identificación digital estén presentes en nuestras actividades de la vida diaria, aplicables en distintas modalidades y trasladadas a diferentes ámbitos. Por ejemplo, la identificación digital se suele utilizar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad pública, en la banca electrónica, en la realización de trámites oficiales ante instituciones de gobierno o bien ante particulares, por ejemplo, la firma de contratos entre particulares que vayan firmados con la firma electrónica que hace uso de la huella dactilar. Y todas estas aplicaciones de la vida diaria pues tienen su base, tienen su fundamento en mecanismos de identificación y autenticación biométrica. ¿Qué es la biometría? La biometría, de acuerdo al libro que investigué, se define como la disciplina científica que permite identificar a las personas basándose en sus características físicas y de comportamiento. En otras palabras, un sistema de identificación digital es aquel que le permite a los usuarios presentar y verificar una identidad por medio de cualquier parte, rasgo físico o parte de su cuerpo, que puede ser, como se observa aquí en el gráfico, nuestro rostro por medio del reconocimiento facial, puede ser también la huella dactilar o la palma de la mano, o puede ser nuestro tono de voz, inclusive. Incluso también puede ser nuestra forma de caminar o algún rasgo peculiar, algún tipo de movimiento que se pueda registrar de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el procedimiento de identificación digital? En términos generales, el procedimiento de identificación digital de cualquier mecanismo se divide en dos procesos o en dos momentos de manera general. El proceso de inscripción o enrolamiento y un segundo proceso que es verificación, emparejamiento o matching. Matching viene de coincidencia, esto es la traducción al español. Y estos dos procesos pues se dividen a su vez en distintas etapas. En particular, el proceso de inscripción consta de tres etapas de manera general. La primera es la etapa de captura de datos biométricos, donde nos toman la foto de nuestro rostro o nos registran la huella o la palma o cualquier otro elemento. Esos datos biométricos, eventualmente, una vez que son capturados, pues se almacenan en una base de datos. La segunda etapa, que corresponde al proceso de inscripción o enrolamiento, consiste en que una vez capturados los datos biométricos, se procede a la extracción de características que los identifican de manera única. En el caso, por ejemplo, de la huella dactilar, lo que se extrae como característica única e inequívoca, pues son las formas curvas y relieves de nuestra huella que se encuentra en la yema de los dedos de nuestras manos.
Si fuera el caso de los sistemas de reconocimiento facial, pues lo que extraen como características únicas es la ubicación, la localización y el tamaño de nuestros rasgos físicos. Por ejemplo, la ubicación, el tamaño y la distancia relativa entre nuestros rasgos físicos, por ejemplo, nuestros ojos, la nariz, las orejas, nuestros labios. Esas características, su posición, su ubicación y su distancia relativa es lo que se extrae como característica única, y eventualmente los sistemas, que lo vamos a ver en una lámina más adelante, con toda esta información construyen un mapa donde van ubicando por medio de puntos o el trazado de puntos cada una de estas características y las van representando de manera gráfica. La tercera etapa del proceso de enrolamiento o inscripción consiste en que una vez que se capturaron los datos y que se extrajeron las características que los identifican de forma única, se procede a la localización y obtención de patrones auténticos. Y para localizar y obtener esos patrones auténticos, lo que se hace es que los sistemas realizan una consulta a la base de datos en donde previamente fueron capturados y almacenados los datos biométricos. Y ya por último, la cuarta etapa de cualquier procedimiento de identificación digital, pues consiste en realizar una comparación y toma de decisiones con respecto a la identidad del usuario. ¿Qué es lo que van a comparar? Pues van a comparar los datos que fueron capturados previamente y las características únicas que fueron extraídas y que se encuentran almacenadas en la base de datos, las van a comparar por medio de la consulta que se realiza aquí, y por medio de esa comparación se determina si los datos que fueron capturados coinciden con los datos o las muestras que tiene almacenadas la base de datos. Y si coinciden, pues entonces el siguiente paso es otorgarle el acceso o autenticar al usuario para que éste tenga acceso. Cabe destacar que durante todo este proceso, tanto enrolamiento como verificación o matching, ocurre un proceso de transformación de datos. ¿Cuál es esta transformación? Pues en principio, lo que nosotros presentamos como muestra biométrica, nuestro rasgo físico, la palma de la mano, la huella dactilar, nuestro dedo, nuestra voz, se tiene que transformar, o nuestro rostro, ese, ese rasgo físico se tiene que transformar en un elemento o en un tipo de dato que pueda ser interpretado por la computadora. En el caso, por ejemplo, de manera general, tanto para la huella dactilar como para el reconocimiento facial o de iris ocular, esa transformación lo que hace es que transforma nuestro rasgo físico en una imagen o en un video. Y esa imagen o ese video es el dato que recibe de entrada el sistema de identificación digital. Imagen o videos bidimensionales, ¿sí? Ese es el proceso de transformación. Se transforma nuestro rasgo físico, nuestra cara o nuestra huella en una imagen digital o en un video bidimensional, ¿sí? Y también hay que señalar que durante todo este proceso es muy importante garantizar que la información que se captura y se almacena en la base de datos y que posteriormente es extraída para hacer la comparación y la verificación de identidad tiene que ser almacenada de manera segura. Y esto hace referencia a que los sistemas de identificación digital pues también se apoyan en la criptografía o en algoritmos de cifrado de datos para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información que se encuentra almacenada en la base de datos. Y a su vez también pues tienen que garantizar la disponibilidad de dicha base de datos. Bueno, ¿cómo se determina la fiabilidad en los sistemas de identificación digital? Del lado izquierdo observamos un gráfico donde tenemos pues dos líneas de dispersión. De manera general, los sistemas de identificación digital o su fiabilidad se mide en función de tres diferentes métricas. ¿Cuáles son esas métricas? Está la tasa de falsas aceptaciones o también conocida como tasa de falsos positivos, que se identifica con las siglas FAR. Falsos positivos o falsas aceptaciones hace referencia a aquellos usuarios que son autenticados exitosamente por error o que son autenticados por equivocación.
por los sistemas de identificación digital. La siguiente métrica son la tasa de falsos rechazos, es decir, aquellos usuarios legítimos que son rechazados por error por los sistemas de identificación digital. Y la tercera métrica son los porcentajes de error o errores de cruce, es decir, el cruce entre estas dos métricas de aquí, entre la tasa de falsos positivos y la tasa de falsos rechazos. De manera general, cualquier sistema de identificación digital, si lo representamos gráficamente, por medio de estas tres métricas se define un cuarto concepto que se le denomina como umbral de aceptación. Y pues el concepto nos dice que mientras menor sea el umbral, mayor será la fiabilidad de cualquier sistema de identificación digital. ¿Cómo se calcula el umbral? Pues el umbral es el punto de intersección entre la tasa de falsos positivos o falsas aceptaciones y la tasa de falsos rechazos. Es decir, es el punto en donde estas dos métricas de aquí son iguales. En el gráfico lo que vemos es que el porcentaje de errores de cruce es de un 3.4% o un 3%, digamos, para redondear. Eso significa que la tasa de falsos rechazos y la tasa de falsas aceptaciones convergen aquí al 3%, y eso ya en términos relativos significa que para que un usuario pueda ser autentificado con éxito y sin equivocaciones, pues el porcentaje de coincidencia entre la muestra biométrica que presenta el usuario al momento de identificarse y la muestra que está almacenada en la base de datos contra la que se va a comparar debe oscilar hasta el 97%, 96%. ¿Por qué? O debe tener un grado de coincidencia de 96 o 97%. ¿Por qué? Pues porque nuestro margen de error o nuestro umbral de aceptación está en este punto, en el 3% o 3.5%. Por eso, lo que les decía, para que un usuario pueda ser autenticado bajo este esquema, el porcentaje de coincidencia entre la muestra que presenta el usuario al momento de identificarse y la muestra que se encuentra almacenada en la base de datos contra la que se va a comparar debe ser de 96 o 97%. Si es menor a ese porcentaje, entonces el usuario va a ser rechazado por el sistema. ¿Cuáles son las tecnologías que dan soporte a la identificación digital? De manera general son tres. Existe pues la ciencia de datos o el data science, que le suelen llamar en inglés, el aprendizaje máquina o machine learning y la inteligencia artificial. Son tres tecnologías, tres disciplinas de la computación que le dan soporte o sobre las cuales subyace toda la investigación en torno a los sistemas de identificación digital. Y estas tecnologías tienen su aplicación a través de diversos lenguajes de programación de alto nivel. En particular, el que está cobrando mucho auge en la actualidad, pues es Python. Ahora sí, ¿cuál es el funcionamiento de los sistemas de reconocimiento facial? Ya vimos en el gráfico anterior, aquí, cómo se determina la fiabilidad de cualquier sistema de identificación digital, y ya vimos también aquí el funcionamiento general de cualquier procedimiento de identificación digital. Pero ¿qué tiene de particular el reconocimiento facial entonces? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí yo lo hice o lo representé en tres etapas. La primera, pues es la recepción de datos de entrada. Como les decía, los sistemas de reconocimiento facial reciben como datos de entrada una imagen bidimensional, es decir, una fotografía o un video en alta resolución. La segunda etapa consiste en procesar esos datos de entrada. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues se identifican los rasgos faciales de nuestra cara o de nuestro rostro, como puede ser los ojos, la boca, la nariz y las orejas. Y se determina lo que les decía, ¿no? La distancia relativa y la disposición de dichos rasgos faciales. Disposición se refiere a, por ejemplo, si estamos sonriendo, la posición de nuestros labios o la disposición de nuestros labios va a ser diferente a si no estamos sonriendo.
Si tenemos los ojos abiertos, si tenemos los ojos cerrados, va a ser diferente la disposición de nuestros ojos. Y una tercera etapa pues es, una vez que se han registrado los datos de entrada y que se han procesado dichos datos, pues hay que representar una salida. ¿De qué forma se representa la salida? Los sistemas de identificación digital por reconocimiento facial lo que hacen es que generan un conjunto de trazos o de puntos sobre el rostro, y eso, esa representación, ese trazado de puntos, pues al final es lo que representa gráficamente el resultado de estos análisis. En la siguiente imagen vamos a ver cómo sería esto. Esta es una captura de pantalla del servicio web que vamos a utilizar en la práctica. Aquí si se observa, pues el rostro de la persona está enmarcado en un recuadro de color verde y se aprecian un conjunto de puntos en rojo y en blanco. Cada uno de estos puntos, cuando se unen o se integran, pues esta es la representación que hace el mecanismo biométrico de la distancia y el emplazamiento de nuestros rasgos físicos. Algunos métodos que se suelen usar para engañar al algoritmo, básicamente las técnicas de engaño o de evasión de los sistemas biométricos basados en reconocimiento facial, pues lo que persiguen es ocultar, reemplazar o disfrazar determinadas partes de nuestra cara de tal manera que el algoritmo no sea capaz de mapear la suficiente cantidad de datos, es decir, que no pueda generar una imagen como la de aquí, que en lugar de tener toda esta cantidad de información, pues si nosotros cubrimos de aquí para acá con un cubrebocas, por ejemplo, pues toda esta área de aquí, estos puntos de aquí que permiten trazar la forma de nuestro mentón, de nuestros labios, de nuestra nariz, no va a estar disponible y le va a costar más trabajo al sistema podernos identificar, y en consecuencia es posible que pueda cometer algún error. Entonces, algunas técnicas que se suelen usar, por ejemplo, pues es el uso de cubrebocas o máscaras, el uso de playeras con rostros estampados. Si nosotros llegamos y traemos una prenda de vestir, en este caso una playera, que tenga nuestra cara o alguna otra cara impresa a manera de estampado, eso puede confundir al algoritmo, porque él va a pensar como que tenemos dos rostros. Pues eso no puede ser. Y el uso también de elementos de caracterización, como los que se suelen usar para la televisión o para el cine. Algunos usos de los sistemas de reconocimiento facial. Bueno, se suele utilizar, por ejemplo, algo muy común y muy sencillo, ya muy generalizado, como un mecanismo de autenticación en nuestros dispositivos móviles. Para autenticarnos, para tener acceso al celular, nos identifica por medio del reconocimiento facial. También en el ámbito de la salud, como les decía, se suele utilizar mucho también para el tratamiento del autismo, por ejemplo, mediante el reconocimiento de emociones y sentimientos, ¿no? Y en el ámbito también de la medicina, en particular la dismorfología, existen aplicaciones que por medio del reconocimiento facial son capaces de comparar esa imagen con una ingente base de datos y determinar si, por ejemplo, el usuario, la persona que se está verificando, presenta algún tipo de malformación genética que se manifiesta a través de diferencias estructurales particulares en el rostro. Por ejemplo, la distancia entre los ojos, o por ejemplo las personas que sufren de síndrome de Down, que pues tienen diferencias notables en su aspecto físico, en particular en su cara, ¿no? O las personas que sufren de alguna deformación en los labios o malformaciones en las orejas. Este tipo de aplicaciones pues son capaces, como les decía, de tomar la fotografía, la imagen del usuario y compararla contra una base de datos que tiene cantidades enormes de información y determinar si en función de ello este paciente puede sufrir o no algún tipo de dismorfología. ¿De dónde toman tanta información las bases de datos? Bueno, pues en particular de las redes sociales, ¿no? De las redes sociales es de donde se logran obtener un montón de datos que después se pueden utilizar para construir una base de datos de identificación biométrica. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes de estas tecnologías de reconocimiento facial?
Bueno, una de las principales es la vigilancia ciudadana, que pues en esencia es violatoria de nuestros derechos humanos y de la privacidad. En países como Londres, por ejemplo, yo creo que Londres, según lo que he investigado, pues es la ciudad donde hay mayor cantidad de cámaras en las calles que están monitoreando, que están vigilando e identificando constantemente a los ciudadanos. También, por ejemplo, es el mismo caso de China o de Rusia, donde los regímenes de gobierno pues han establecido mecanismos de vigilancia ciudadana. Se puede estar o no de acuerdo. Lo que les comento yo es que pues todas estas medidas de vigilancia ciudadana pues son violatorias, al menos aquí en México, violatorias de los derechos humanos y de la privacidad. También otro de los inconvenientes pues es discriminación por motivos de raza, de género u orientación sexual, ¿no? Que también se utilizan mecanismos de reconocimiento facial, ¿no? Y agravios a los ciudadanos producto de falsos positivos, es decir, si vamos caminando por la calle y una cámara de videovigilancia nos identifica, hace la comparación de nuestro rostro y determina que tenemos rasgos similares con algún delincuente, algún criminal que está siendo buscado por la justicia, pues nos pueden confundir, ¿no? Y eso representa un agravio finalmente para nuestros datos personales, para nuestra persona y para nuestra privacidad. Y bien, con esto terminamos la presentación teórica de este tema, que fue la introducción al concepto y funcionamiento de los sistemas de identificación digital. Como les decía, voy a grabar un segundo video en donde se va a desarrollar una pequeña práctica y vamos a poner a prueba un servicio web que nos proporciona un mecanismo de identificación digital basado en el reconocimiento facial a partir de un conjunto de fotografías. Por el momento sería todo. Les doy las gracias. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse al canal. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario que hacerme, algún contenido que quieran que publique, pues también estoy abierto a escuchar sus opiniones y a sus órdenes. Muchas gracias.